En el video anterior, abrimos una puerta incómoda a la posibilidad de que no vivas desde la libertad, sino desde una estructura mental aprendida que opera en segundo plano. Hoy vamos a ir un paso más adentro, sino para cuestionar algo que das completamente por hecho, que tus pensamientos son tuyos y que dicen la verdad sobre ti y sobre la vida. La inmensa mayoría de las personas jamás se detiene a examinar esto. Damos por sentado que pensar es lo mismo que comprender, que lo que aparece en nuestra mente merece ser seguido, como un GPS infalible, que si un pensamiento surge con mucha fuerza, debe tener razón. Pero si te atreves a observar con honestidad, con verdadera curiosidad, verás algo muy distinto. Los pensamientos simplemente aparecen a no los llamas, no los eliges, no decides su contenido ni cuándo van a llegar. Aparecen cuando menos te lo esperas, aparecen en medio de una conversación importante, se cuelan en mitad de la noche y te roban el sueño. Surgen justo cuando intentas concentrarte o cuando por fin quieres descansar. Y aún así, sin cuestionarlo, les entregamos el control de nuestra vida. Este simple hecho, si lo miras con claridad, ya debería hacerte dudar. ¿Cómo es posible que gobierne tu vida algo que no decides conscientemente? Aquí es donde empieza el verdadero cuestionamiento, el que puede cambiarlo todo. Piensa en esto. Ambuda no habló de pensamientos positivos o negativos, habló de atención, de ver directamente cómo surge la experiencia, momento a momento. Cuando enseñaba a observar la respiración, no lo hacía como una simple técnica para relajarte, lo hacía para que vieras, por ti mismo, cómo todo aparece y desaparece sin tu control personal. La respiración entra lo mismo, exactamente lo mismo, ocurre con los pensamientos, surgen de la nada, se mueven por tu mente y si no te aferras a ellos, se disuelven. Pero tú, como casi todos, has aprendido a intervenir. Has aprendido a comentar cada pensamiento en a juzgarlo. Y sin darte cuenta te has convertido en prisionero de ese diálogo interno que no cesa. Aquí conviene ser muy claro. El problema no es tener pensamientos. Eso es tan natural como respirar. El problema es confundirlos con la realidad. El problema es confundirlos contigo, creer que ese monólogo incesante eres tú. Los filósofos estoicos como Epicteto entendieron esto con una precisión asombrosa hace más de 2000 años. Él insistía en que no tenemos control sobre lo que aparece en nuestra mente, sobre las impresiones que nos llegan, pero sí tenemos control absoluto sobre la relación que establecemos con ella. No decía que debieras forzar la mente a callar, porque eso es una batalla perdida. Decía que debías aprender a no entregarte a cada impresión, a no creer ciegamente en cada pensamiento que cruza tu conciencia. Eso es exactamente de lo que estamos hablando aquí. Mientras cada pensamiento sea tomado como una verdad absoluta, vivirás en reacción constante, reaccionando a tus miedos, a tus juicios, a tus preocupaciones. Y mientras cada pensamiento sea tomado como tu identidad, vivirás en un conflicto permanente, porque los pensamientos son contradictorios por naturaleza. Un día te sientes genial, y tu mente te dice que eres capaz de todo. Al día siguiente, un pensamiento de duda te convence de que eres un fraude. Y lo más delicado de todo esto es que ocurre incluso en personas que se consideran muy racionales o muy espirituales. La mente es astuta. Puede vestirse de lógica impecable, puede vestirse de una moralidad estricta, puede incluso vestirse de una espiritualidad muy elevada, pero sigue siendo mente, sigue operando desde el miedo fundamental y la necesidad de controlarlo todo. Nisargadatta Maharaj, un sabio del siglo XX, fue radicalmente honesto en este punto. Decía que el pensamiento es siempre pasado. Incluso cuando imagina el futuro, lo hace usando los ladrillos de la memoria, de lo que ya conoce. Por eso, el pensamiento nunca puede tocar lo que realmente eres. No es un relato que te cuentas sobre ti mismo. Eres aquello que está presente antes de que cualquier pensamiento surja. Pero eso rara vez se reconoce, porque el pensamiento es ruidoso y la presencia es silenciosa. Y nuestra mente ama el ruido. El silencio la desarma, la deja sin su juguete preferido. Por eso buscamos estímulos constantes en pantallas, conversaciones, noticias, información, cualquier cosa que nos evite el encuentro directo y desnudo con nosotros mismos, con ese espacio silencioso que siempre está ahí. Así que aquí empieza una práctica fundamental que no tiene nada de mística y todo de honestidad radical. Durante el día, en cualquier momento, elige un pensamiento justo cuando aparezca. No lo analices, obsérvalo como observarías un coche que pasa por la calle o un sonido lejano, y nota algo muy concreto. El pensamiento aparece en ti, pero no te pide permiso, y aún así, cuando no lo observas, cuando te fusionas con él, dirige tus emociones
y tus acciones. Te hace sentir triste, enfadado o ansioso y te impulsa a actuar desde ahí. Este simple acto de observación empieza a crear un cambio profundo, no porque el pensamiento desaparezca, eso no es el objetivo, sino porque ya no estás completamente atrapado dentro de él de repente. Aparece una pequeña distancia, y en esa distancia, en ese espacio entre tú y el pensamiento, emerge algo que nunca estuvo ausente, pero que el ruido mental no te dejaba percibir. Emerge la claridad, emerge la presencia, no como una experiencia mística o especial, sino como el fondo constante de tu ser. Esto no es solo una teoría bonita, es la puerta a una vida diferente. En la siguiente parte vamos a profundizar todavía más. Vamos a hacer juntos una meditación guiada, no para calmar la mente, sino para reconocer directamente qué es lo que observa los pensamientos. Y lo más importante, vamos a empezar a ver cómo esta comprensión se traduce en decisiones concretas, en tus relaciones, en tu trabajo y en tu vida diaria, porque eso es lo que transforma de verdad, no entenderlo intelectualmente, verlo directamente por ti mismo. Hasta ahora hemos puesto algo en duda que normalmente no se cuestiona. ¿Qué pensar no es comprender? Que el pensamiento no es un guía fiable por sí mismo, que gran parte del sufrimiento psicológico surge no de lo que ocurre, sino de la relación automática con lo que aparece en la mente. Ahora vamos a ir más despacio y más profundo, porque si esto no se asienta en la experiencia directa, se quedará en una idea más, y una idea más no transforma nada. La mente está entrenada para moverse rápido. Salta de un pensamiento a otro, de una imagen a otra, de un recuerdo a una anticipación. Ese movimiento constante crea una sensación de continuidad, y esa continuidad crea la sensación de identidad. Sientes que hay alguien ahí dentro pensando, decidiendo, eligiendo, pero cuando miras con honestidad, lo que hay es una sucesión de pensamientos apareciendo en un espacio que no se mueve. Ese espacio no comenta, no se acelera, no se defiende, simplemente está presente. Esto es lo que muchas tradiciones han señalado de distintas maneras. Buda lo llamó atención correcta. Los estoicos hablaron de Hegemoniken, el centro que puede observar las impresiones sin quedar atrapado por ellas. Nisargadatta habló del testigo, aunque insistía en que incluso esa palabra podía llevar a confusión si se convertía en un concepto. Todos apuntaban a lo mismo. Hay una diferencia radical entre lo que aparece y aquello en lo que aparece. Pero esa diferencia no se entiende pensando, se reconoce observando. Vamos a introducir ahora una práctica más larga, no como técnica formal, sino como una forma de familiarizarte con ese reconocimiento. Si puedes, permanece quieto durante unos instantes. No busques una postura perfecta. El cuerpo puede estar cómodo o incómodo. Eso no es lo importante. Lo importante es la actitud. Una actitud de observación abierta, sin intentar corregir la experiencia. Siente el cuerpo desde dentro, no como una idea del cuerpo, sino como sensaciones reales, a presión en temperatura, movimiento sutil. Ahora nota cómo, junto a las sensaciones, aparecen pensamientos, comentarios sobre lo que estás haciendo, en juicios, en expectativas. No intentes detenerlos. Eso sería otra forma de control. Déjalos aparecer, pero no los sigas. Cada vez que un pensamiento aparezca, reconócelo como pensamiento, no como verdad, no como orden, solo como algo que aparece y desaparece. Observa algo importante. El pensamiento necesita tu atención para sostenerse. Cuando no se la das, pierde fuerza. No porque lo reprimas, sino porque deja de ser alimentado. Este punto es fundamental para la práctica diaria. La mente se alimenta de identificación. Cuanto más crees un pensamiento, más vuelve. Cuanto más lo observas sin creerlo, más se debilita. No desaparece de inmediato, pero pierde autoridad, y eso cambia completamente la relación con la vida. Ahora observa el espacio en el que todo esto ocurre. No intentes describirlo, simplemente nota que hay algo que está presente antes de cualquier contenido. Ese algo no necesita esfuerzo, no se cansa, no se pierde cuando el pensamiento aparece. Eso es lo que realmente eres, aunque la mente no lo pueda conceptualizar. Aquí suele aparecer una objeción interna, un pensamiento que dice, esto es muy sutil, o no lo estoy haciendo bien, o no siento nada especial. Observa ese pensamiento también. No intentes responderle, no intentes convencerlo, déjalo pasar. La mente quiere resultados. La conciencia no funciona así. No hay experiencia especial que alcanzar. Hay un reconocimiento progresivo de lo que siempre estuvo presente, que empieza a trasladarse poco a poco a la vida cotidiana. Por ejemplo, en una conversación difícil, normalmente, cuando alguien dice algo que te incomoda, aparece una reacción inmediata. Defensa en justificación, ataque en todo eso,
ocurre antes de que tengas tiempo de darte cuenta. Pero cuando has empezado a familiarizarte con la observación, algo cambia al notas la reacción. Tal vez una contracción en el cuerpo, tal vez un pensamiento rápido, y ese notar introduce un espacio. Ese espacio no elimina la reacción, pero te permite no actuar automáticamente desde ella. Eso es una forma real de libertad. No una libertad abstracta, una libertad concreta, encarnada, visible en cómo hablas, cómo decides, cómo escuchas. Los estoicos lo consideraban el núcleo de una vida digna, no vivir arrastrado por cada impresión, no entregar tu paz a cada circunstancia, no porque la vida no importe, sino porque no todo pensamiento merece ser obedecido. En la siguiente parte vamos a profundizar todavía más en esto. Vamos a ver cómo la mente construye narrativas completas a partir de un solo pensamiento, cómo crea historias sobre el pasado y el futuro, y cómo empezar a reconocer, en tiempo real, el momento exacto en el que una historia empieza a formarse. Ese momento es clave. Ahí es donde se puede romper el automatismo. Ahí es donde la conciencia deja de ser teoría y se vuelve vida. Hemos visto que los pensamientos aparecen solos y dirigen tu vida, pero hay algo más sutil y poderoso en la narrativa mental. Un pensamiento aislado es pasajero. El problema real es cuando la mente los encadena y crea una historia sobre ti, sobre otros, sobre el pasado o el futuro. Ahí nace el sufrimiento. Tu mente no solo piensa, cuenta historias, y esas historias casi siempre giran en torno al tiempo. Pero fíjate bien, el pasado y el futuro no existen aquí y ahora, solo existen como pensamientos que tienes en este preciso instante. Cuando recuerdas algo doloroso, no estás en el pasado, estás ahora experimentando un pensamiento. El sufrimiento psicológico ocurre siempre en el presente, pero a causa de ideas que no son reales en este momento. Buda lo llamó tiempo psicológico. Es el tiempo mental que usamos para construir una identidad. Esto me pasó, esto soy, esto me pasará. Cada frase refuerza una historia con un protagonista o un yo. Un personaje que se siente amenazado, que se compara y que busca seguridad. Cuanto más te identificas con este personaje, más intenso se vuelve el drama. En la siguiente parte, integraremos todo esto en una práctica concreta. Quédate hasta el final. Hemos llegado a un punto clave. Si has seguido este vídeo hasta aquí, es porque ya no estamos simplemente hablando de ideas nuevas. Estamos explorando una forma completamente distinta de relacionarte con tu propia experiencia. En los vídeos anteriores hemos visto cómo aparecen los pensamientos, casi de la nada. Hemos observado cómo se encadenan unos con otros, construyendo historias complejas, y hemos visto cómo esas historias, cuando no las observamos, crean una identidad y nos llevan a un sufrimiento que muchas veces es innecesario. Ahora, vamos a detenernos, pero no para analizar más, no para intentar entender intelectualmente qué está pasando, sino para reconocer directamente qué es lo que permanece cuando el pensamiento no está al mando. Lo que vamos a hacer no es una técnica para alcanzar un estado especial o místico. Es una invitación muy simple a que veas lo que ya está aquí ahora mismo. Si puedes, quédate quieto durante unos instantes. No necesitas adoptar una postura de meditación especial. Tu cuerpo puede estar cómodo o incómodo. Eso ahora no importa. Simplemente deja que el cuerpo esté como está. Siente el contacto de tus pies con el suelo, el peso de tu cuerpo en la silla, la sensación del aire en tu piel. Siente el espacio que te rodea. Ahora, lleva tu atención a la respiración, pero sin intentar modificarla en absoluto. No la hagas más lenta, no la hagas más profunda. Simplemente nota que está ocurriendo por sí misma. El aire entra, el aire sale. Es un movimiento natural, constante, que no requiere tu esfuerzo. Mientras notas la respiración, es muy probable que aparezcan pensamientos
no los rechaces, no te enfades con ellos y tampoco los sigas. No te subas al tren de la historia que te proponen. Simplemente reconócelos como lo que son pensamientos y déjalos pasar como nubes en el cielo. Puede que la mente te diga, esto no está funcionando. O quizás no siento nada especial. ¿Qué se supone que tiene que pasar? Observa eso también, esa voz, esa duda. Es solo otro pensamiento, no es la verdad. Es solo una actividad mental, más que aparece y desaparece. Ahora, dirige suavemente tu atención al espacio en el que todo esto está ocurriendo. No intentes imaginarlo ni definirlo con palabras. Simplemente nota que hay una presencia silenciosa, un campo de conciencia que es consciente de tu cuerpo, de tu respiración y de tus pensamientos. Esta presencia no se mueve cuando un pensamiento aparece. No se contrae cuando surge una emoción intensa. No se expande cuando sientes calma. Permanece exactamente igual, imperturbable. Siempre está ahí. Eso es a lo que el maestro Nisargadatta Maharaj se refería cuando decía permanece con el sentido de ser, no con la idea de soy esto o soy aquello, simplemente con el hecho puro y simple de ser consciente de estar aquí. Este reconocimiento no es espectacular. No esperes fuegos artificiales ni visiones celestiales, pero es profundamente estable. Y cuanto más te familiarizas con esta presencia silenciosa, menos poder tienen los pensamientos para arrastrarte y llevarte a sus dramas. ¿Te das cuenta de que no eres la nube, sino el cielo que la contiene? Ahora bien, es crucial que integremos esto en la vida diaria, porque si no, se queda en una bonita experiencia de meditación que no transforma nada. A lo largo de tu día vas a notar que los pensamientos siguen apareciendo. La mente no se va a quedar en blanco. Y eso no es un error. No buscamos eliminar la mente. La gran diferencia está en cuando reconoces los pensamientos. Y para eso te propongo una práctica muy concreta y poderosa en cada vez que notes que sientes malestar, ya sea ansiedad, tristeza, enfado, lo que sea. Detente un solo instante y pregúntate internamente, ¿qué pensamiento está activo ahora mismo? El objetivo no es analizar el pensamiento ni juzgarlo, es solo verlo. En el preciso instante en que lo ves, en que lo nombras como un pensamiento, ya no estás completamente fusionado con él, has creado un pequeño espacio. Y ese espacio lo cambia todo. Puede que sigas sintiendo la incomodidad física, la emoción, pero ya no te pierdes en la historia que la alimenta. Y eso reduce enormemente el sufrimiento innecesario, el que añadimos nosotros con nuestra narrativa mental. Otra práctica esencial es observar el impulso a reaccionar. Justo antes de responder a ese mensaje que te ha molestado, justo antes de saltar en una discusión para defender tu punto de vista, justo antes de tomar una decisión impulsiva de la que luego te arrepientes, tan detente, nota el impulso en tu cuerpo, obsérvalo como una oleada de energía que aparece. No lo juzgue, simplemente. Sé consciente. De él a veces actuarás de la misma manera, pero otras veces ese simple instante de observación te dará la libertad de elegir una respuesta diferente. El simple hecho de ver el impulso ya es un acto de libertad. Los antiguos estoicos entrenaban exactamente esto, a no suprimir la acción, sino a actuar desde la claridad y no desde la reacción automática. Ahora, quiero decir algo importante y con mucha honestidad. Este camino de auto-observation no te hace mejor que nadie, no te coloca en un pedestal espiritual ni te convierte en una persona especial. De hecho, si en algún momento aparece la sensación de yo ya entiendo esto y los demás no, obsérvala también. Eso es el ego, pero con un disfraz más refinado. La verdadera comprensión
te vuelve más simple, más humilde, más disponible para la vida y para los demás. Porque cuando dejas de identificarte con tus pensamientos, ya no necesitas defender una imagen, una identidad construida. Simplemente eres. Y con esto quiero dejar sembrada una idea clave para nuestro próximo video. Muchas personas, cuando empiezan a darse cuenta de que no son sus pensamientos, creen que ya han llegado al final del camino, que lo han entendido todo, pero la mente es increíblemente hábil. Puede apropiarse incluso de esta comprensión. Puede usar la espiritualidad, la meditación y el lenguaje de la conciencia para seguir manteniendo el control. En el próximo video vamos a ver con absoluta claridad cómo ocurre eso. Cómo el ego se disfraza de buscador espiritual. Cómo la mente utiliza la idea misma de despertar para seguir creando una nueva y sofisticada identidad. Y lo más importante, cómo reconocer ese mecanismo sin luchar contra él en ese vídeo suele ser un punto de quiebre para muchos, porque ahí es donde se ve si la conciencia que hemos cultivado es real o si es solo un concepto más en nuestra cabeza. Si has llegado hasta este punto del vídeo, créeme, ya estás más que preparado para verlo. Así que quédate, no por el canal, sino por la inmensa libertad que aparece cuando dejas de buscarte en tus pensamientos y empiezas a reconocerte en lo que siempre ha estado ahí, observando en silencio. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo. Si te gusta el contenido de estos videos, no te olvides de seguirnos, honrarnos con un me gusta y compartir estos videos diarios con quienes crees que le puede ayudar a crecer y ser la mejor versión de sí que conoce.